los saberes que a veces nos damos como prioritarios, la forma occidental de ver las cosas, siempre es así. Se nos olvida que antes que blancos ya teníamos aquí grandes imperios y grandes cosas. Y se nos olvida, y se nos sigue olvidando, y llegamos con la pretensión de pedir algo que quizás rechazamos por propia voluntad mucho tiempo atrás. Cuando se abren las puertas de las comunidades, cuando se nos acoge, es un volver a casa y es un regresar a lo que éramos sin dejar de ser lo que somos. Y es ese encuentro entre dos culturas y aún así la responsabilidad de los que venimos de fuera debería ser la de proteger más que la de salvaguardar, porque los salvaguardados y los guardianes ya están aquí. No es nuestra responsabilidad ahora mismo, en ese sentido de salvaguardar. La memoria está aquí. Volver a esa memoria y sacarla a la luz, pero respetando también los propios ciclos de la naturaleza y de la misma historia, que no es este ciclo impositivo y no es esta cuestión de soy yo el académico y ellos son los que tienen los recuerdos. Más saben ellos por viejos que yo por académico. Y es esto, ese sentir, ese llamado profundo a veces, que no se sabe de dónde, ni de cómo, ni de cuándo, pero que siempre fluye en el sentir de los latinos y que muchas veces no entendemos de dónde, y resulta que la respuesta las tenemos aquí mismo. Es eso, es ese agradecimiento de mostrar lo que se perdió, pero lo que ustedes guardaron con mucho celo durante mucho tiempo. Y es el resistir, que ya no es un resistir, sino es un vivir, y que a veces tenemos que poner de nuestra parte para que ese vivir se pueda mantener y se pueda consolidar. Nada más que eso de mi parte y de muchos otros que entre las sombras a veces hacemos, pensamos y vemos, pero muchas veces no entendemos o no tenemos la forma de entender. Muito bom.